Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de opinión y diálogo frontalmente que se produce para el portal de noticias ecuadorenvivo.com. En este momento hemos invitado al doctor Pedro Freile, abogado, especialista en contratación pública. Ha tenido algunas actividades de colaboración con Solca, entre otras cosas. Pedro Freile, candidato presidencial. Pedro, bienvenido a este programa. Alfonso, un gustazo estar aquí frontalmente contigo. Muy bien. ¿Qué es este partido, amigo? Bueno, el movimiento por sí mismo, como organización política, es un movimiento registrado, nuevo, creo que el más nuevo de todo el registro electoral, pero mi participación directamente del colectivo con el cual yo empecé a hacer activismo social hace 5 años, el Quinto Poder, de hecho, una historia en la que tú tuviste uno de los primeros testimonios de existencia del Quinto Poder, pues estaba buscando espacio en las organizaciones políticas desde hace rato. Estábamos tratando de hacer política y no lo logramos. Para los partidos, yo entiendo que es difícil ver a los colectivos ciudadanos que acompañan los procesos políticos queriendo romper esa barrera para participar en las decisiones de la organización. Hace poco más de 1 año y medio empezamos a buscar cómo meter la ficha en los partidos. Y el año pasado, un poco evocando la Revolución Juliana, tratamos de que los partidos políticos conozcan el plan de gobierno que nosotros veníamos desarrollando 3 años antes. La manera de tratar de conseguir la atención de los partidos fue pedirles a los líderes de los partidos que se jubilen. No es que estamos pidiéndoles en serio que lo hagan, y de hecho las respuestas que obtuvimos no fueron ninguna de vengan con las puertas abiertas y sí nos vamos a jubilar los que hemos estado aquí trabajando 30 años para que ustedes vengan y ocupen el espacio. Pero sí encontramos que había movimientos que podían ser permeables, digamos de alguna manera, a una incursión. Desde los colectivos ciudadanos, yo me acuerdo hace 5 años del sueño húmedo de los colectivos sociales es lograr tomarse un partido. Y encontramos sí que había algunos que estaban en estado de poder ser asumidos. Encontramos el movimiento amigo en un momento en el que ya empezaba, además de este INRI de pedernales sobre el movimiento, y eso hacía que sus dirigentes además estén un poco en plano de no querer estar en la luz pública. Encontramos con esto la posibilidad de acercarnos primero a ver qué es lo que podían hacer. El hecho de acercarse a personas que no sabes quiénes son, que de pronto vienen de un proceso que está mal visto por la opinión pública, sí nos causaba un poco de temor. Bueno, claro que se sabe quiénes son. Todos sabemos quiénes son. No, sabes que legalmente nosotros no logramos descubrir nunca el vínculo con por ejemplo, el asambleísta Mendoza. Hicimos un due diligence, ¿verdad, Alfonso? Contratando 3 estudios jurídicos distintos. ¿Me estás diciendo que el asambleísta Daniel Mendoza no tiene nada que ver con el reparto de los hospitales? Te digo que no tiene nada que ver con el movimiento amigo, que es lo que nosotros investigamos. Con el tema de los hospitales, yo creo que la justicia todavía está más verde por hacer un montón de cosas. Te entendí mal entonces. Pero con el movimiento, el asambleísta no tiene nada que ver. Así que decidimos hacer la incursión de acercarnos. Y entre los candidatos que eran los partidos que veíamos, Amigo fue el que más nos gustó cuando conocí al presidente del partido. Juan Carlos Moreira, un señor, de hecho, la sede se conserva en la casa de él en Esmeraldas, un tipo de un corazón enorme que quería participar en política y ser incluso presidente del Ecuador para recuperar la gabarra del municipio de Muisne, por donde entra la comida al pueblo y por donde sale la basura. Y esa era su aspiración, la razón por la que había participado en la formación del movimiento. Me decía, si usted quiere, hágase cargo, yo no quiero tener que ver, yo solo lo que quiero es asegurarme la gabarra. Y decidimos incursionar por ahí. Nos adherimos al movimiento. Bueno, Pedro, pero tú vas a coincidir conmigo en que debe ser muy difícil ir a cualquier partido político serio, con estructura nacional, y decir, aquí viene la nueva era, así que yo voy de candidato presidencial. Yo no creo que ningún partido serio va a abrir la puerta para que incursione una persona directamente a la presidencia de la República sin haber hecho antes ningún tipo de participación política. Yo lo que sí estoy seguro es de que ningún político viejo está dispuesto a cederle el espacio a ningún ciudadano nuevo, porque muchos están 30 años, a veces hasta más tiempo, Alfonso, esperando que se les alineen las estrellas para poder tener una candidatura. En mi caso personal, en el caso de Byron Solís, tener o no una candidatura presidencial no nos aporta nada en el currículum. Para nosotros es simplemente una misión, darle continuidad al proceso ciudadano del Quinto Poder,
con el que acompañamos distintas causas sociales y que nos llevó a formar un plan de gobierno, a poder ponerlo frente a la ciudadanía, demostrando que los técnicos, que los profesionales, podemos estar en condiciones de servir con mayor calidad y en mejores condiciones que los políticos que han estado tanto tiempo al frente. Entonces, este ejercicio ciudadano que hacemos, ahora de hecho nos obliga a que este partido que nace de la sombra, de donde los políticos no quieren ver a los ciudadanos, o como sea que organizan toda esta porquería del sistema electoral, en realidad se puede construir una organización política abierta, una organización donde la gente pueda sumarse y hacer política, indistintamente de quienes momentáneamente estemos liderando. Así que nuestra apuesta es hacer de amigo el mejor amigo de la política ecuatoriana. Bueno, con esa lógica, esta dispersión brutal de partidos que hay, tú la estás justificando. No, de hecho, yo como la mayoría de ciudadanos lo que veo con preocupación, y de hecho yo me siento parte de ese montón de gente que está descontenta con la actividad de los partidos políticos y de los líderes políticos. Es lo que nos motiva a estar participando en este proceso, Alfonso. Somos una mayoría de ecuatorianos que estamos desencantados de la política y que lo que quisiéramos es ver un discurso más elevado, más centrado en acciones ejecutables, en planes de gobierno soportados técnicamente. Hay algunas anécdotas dentro de este proceso que son casi inverosímiles, como que nuestro plan de gobierno era demasiado largo para ser aceptable en el Consejo Electoral, nuestro reglamento electoral era demasiado complicado y lesionaba los derechos de participación política de los políticos, porque el sistema no entiende lo que es un pacto de integridad o lo que es afianzar la gestión de un funcionario. Cosas que desde nuestro punto de vista ético deberían ser obvias, pero que al parecer para el sistema político son imposibles. Una crítica a todo lo que es, a todo lo que puede en un momento dado ser una oposición de alguien nuevo que viene con el discurso de yo soy nuevo, todos los demás que estuvieron son malos, ya el pasado no vale, solamente vale lo nuevo. Cuando, en mi opinión por lo menos, hay que reconocer que han habido políticos que han hecho aportes importantes para este país. De hecho, Alfonso, parte de nuestra posición que consideramos republicana y de centro es reconocer modelos de gestión como el de Guayaquil, liderado por Jaime Nebot, como una de las aspiraciones válidas de un Ecuador más funcional. Ese es un caso, pero pueden haber varios, Pedro. No solamente uno. Ha habido gente que ha participado en la asamblea, en las alcaldías, en varios sitios del país que lo han hecho con éxito. Entonces, sí, y de hecho han logrado irse impunes también con mucho éxito, ¿no? No hay cómo desconocer que esa política que se ha venido ejerciendo ha sembrado muchas cosas buenas. Incluso el mismo correísmo no de gana tiene un voto duro tan alto. Algo tiene que haber hecho para tener un voto duro tan alto. Digamos lo que digamos sobre Correa, porque pensamos exactamente igual sobre Correa. Lo combatimos en la calle por las mismas razones, por mafiosos, por delincuentes, por asesinos. Estamos conscientes de eso. Pero hay gente a la que no le importa nada de eso. Le importa cómo le solucionan su problema. Así es. Urgente, de ese día, Pedro. Y de hecho el país va a tener problemas más urgentes y más grandes de inmediato. Por eso lo que nosotros hemos hecho es construir un plan de gobierno que está enfocado en lo que anticipamos hace 5 años, que es el fracaso del sistema. El Ecuador tiene no solamente una constitución agonizante, sino además un sistema económico profundamente podrido. Y para salir de sí es necesario empezar a decir cosas que, con todos los méritos que puedan tener muchos actores políticos durante estos 40 años, en realidad a la hora del té no han sido capaces de sopesar. Fueron vencidos por el sistema y se han vuelto parte de él. Nosotros, desde donde venimos, estamos dispuestos a decir lo que tal vez a ellos ya les cuesta decir ahora porque son parte del sistema. Nuestra propuesta de reforma laboral, de reforma del sistema financiero, cómo pensamos manejar la economía petrolera del país, son cosas que son delicadas de decir, que hoy por hoy son complicadas. Se piensa que los jóvenes, incluso con una lógica de los derechos y los valores hacia la naturaleza y demás, podrían ser difíciles de sintonizar con este tipo de temas, pero en realidad no.
La pandemia y la ruptura del sistema económico nos dan una oportunidad única para recuperar valores que hace 15 años a ti o a mí nos empezaron a decir que hablemos más suave esas cosas porque las generaciones nuevas no iban a estar a tono, no les iba a gustar. Ahora todos tienen la misma necesidad de liberarse del confinamiento, ponerse productivos lo más rápidamente posible y ser libres. Porque el sistema en el que vivimos sigue siendo un sistema de opresión completa. Y mientras sigamos aceptando estas condiciones de opresión, toda la buena experiencia que se ha hecho en el sector público no va a poder ir a ningún otro lado distinto de Venezuela. En tu opinión amplia y generalizada, en definitiva nos dices que la única opción de que no nos vayamos hacia Venezuela es que tú seas presidente. No, de hecho, hay muchas personas como yo, Alfonso, que vienen del mismo proceso y que están igual y más calificadas que yo para asumir esta posición. Y que de hecho para lograr un cambio profundo en el país demandan de tal vez no uno, sino 3 o 4 periodos presidenciales sostenidos y bien estructurados para lograr que el país verdaderamente cambie. Y ojalá haya generaciones después de eso que puedan modificar lo que hagamos nosotros y le den al país en el largo plazo la posibilidad real de soñar en ser una nación. Pedro, en tu plan de gobierno pones mucho énfasis en el cambio del sistema de contratación pública. Sí. En tu profesión te has especializado, digamos, en esa materia. ¿Cómo sería en tu modelo un buen sistema de contratación pública? Un sistema, verás, comencemos por lo que la Constitución ha creado en el sistema para entender bien simplemente. La Constitución del Ecuador le pone al Estado como el principio y el fin, el rector y el gestor de todas las cosas importantes a las que llama sectores estratégicos. Hay unas que pone ahí en una lista, pero se reserva el Estado el derecho de sumar a esa lista todo lo que les dé la gana a los políticos. Eso hay que romper. Para nosotros el concepto simple es que el Estado tiene una función social, que es la de dar certezas, y el sector privado una función social explícita, que es correr riesgos. Cuando el Estado corre riesgos, el sector privado tiende a generar ganancias a través de la corrupción. Y cuando el Estado no asume riesgos, sino que da certezas, entonces el lucro que genera el sector privado genera riqueza para toda la sociedad. Esta lógica en un momento tiene que corregirse y cambiarse en ese sentido. Nosotros pensamos que una de las razones de base es que este sistema, como está hecho, genera excepciones. Y la excepción es la madre de la corrupción. Porque para tener un contrato, para participar de la gestión pública, desde el sector privado tú tienes que ser amigo de, primo de, tener el contacto con. Y si no, no logras hacerlo. Si el sistema es transparente, cada cual hace lo suyo. Entonces, primero, un sistema de contratación transparente no tiene excepciones. Es un sistema de estándares. Los europeos, los canadienses, los coreanos, los japoneses, más o menos en los años 60, empezaron a construir un sistema que a la mitad de los 70 ya estaba funcional y sigue hasta hoy. Se llaman los FIDIC. Son unos compendios de contratos que vienen prehechos para evitar justamente la discrecionalidad. Entonces, si tú quieres un contrato que venga financiado para hacer una obra que tiene directamente un impacto social en la gente, como por ejemplo agua potable, alcantarillado, riego inclusive en el campo, y viene con financiamiento, tomas el de lomo amarillo que está hecho para eso. Si tienes otro que viene a través de una delegación pública para un concesionario, como funciona por ejemplo aquí en Guayaquil, es de lomo plateado número tal, todo está preconcebido. Una vez al año se reúnen los suscriptores de esta convención de FIDIC y entre expertos van haciendo los ajustes, siempre apuntando a la transparencia y a quitarle la discrecionalidad a los agentes Esto políticos. lo que hace, quien hace este cambio de este proceso es el gobierno. Este es un cambio legal mayor. Es un cambio legal. Este es un cambio legal mayor, en el cual de hecho confiamos mucho en las fuerzas políticas que han inspirado su gestión en poder orientarse hacia ese sentido. Esto es un proceso que en la Asamblea se podrá construir con el tiempo. Lo primero, para luchar contra la corrupción en el sistema de contratación inmediatamente, es aplicar transparencia incluso a título de excepción. Para nosotros la transparencia es un proceso dentro de la construcción del sistema de contratación y de la administración del Estado que va de exhibir todas nuestras decisiones en su proceso de formación hasta el momento en que la sociedad se acostumbra a funcionar de esa manera porque es mejor. Es el momento de la ética. La transparencia es solo la administración de la desconfianza, un momento necesario para lograr un cambio permanente en la administración pública a través de la ética. Entonces, estos cambios se tienen que montar demostrando responsabilidad.
poniendo en las espaldas de quienes son los representantes políticos la responsabilidad directa, inmediata de los actos del sector público. Sin tantos asesores, sin tantos directores, sin tantos vicedioses en los que se diluyen las responsabilidades. Los gestores políticos tienen que obrar con valor y con certeza de lo que están haciendo. Si hay que presumir la buena fe de la buena fe de los gestores públicos, sí, pero sobre todo quien asume la responsabilidad tiene que estar dispuesto a dar la cara. Pedro, leyendo tu plan de gobierno, uno se puede encontrar con varias cosas, como estas que tú mencionas. Pero quien te sigue, quien tiene la posibilidad de verte en un medio de comunicación, no porque te siga, sino porque está viendo en ese momento el canal y te ven, lo único que, en mi opinión, ha quedado impregnado en la mente de la gente es que tú quieres postergar las elecciones. Parece ser un eslogan de campaña. No, no es un eslogan de campaña. Lamentablemente, Alfonso, es una necesidad material. En nuestro país, de hecho, si las elecciones sucedieran hoy o sucedieran después de un año, vamos a estar sujetos a condiciones más o menos similares respecto de la exposición al COVID-19. El Ecuador apenas va a llegar a tener en marzo 50.000 vacunas para proteger a 17 millones más o menos de habitantes. Eso lo que quiere decir es que 13 millones de empadronados del 7 de febrero estamos expuestos a una posibilidad de contagio real, sin que el gobierno tenga medios materiales para asegurarnos que no volvemos enfermos o muertos. Para nosotros no es un tema de interés de campaña, es un tema simplemente de responsabilidad. De hecho, a nosotros mismos podría costarnos continuar en el juego, pero eso no es relevante. Nuestra propia presencia aquí es parte de un proceso social, de un proceso político necesario. Yo te digo así, si yo tuviera que abrirme de esto para asegurar que las elecciones se puedan postergar el tiempo suficiente para que el contagio se pueda controlar, yo me retiro encantado. O sea, ese no es el punto. El punto de fondo es que estamos haciendo algo imprudente, irracional, poniendo por delante la vanidad de quien tal vez quiere llegar, la impunidad que quiere conseguir alguien que se quiere ir o una platita durante el proceso electoral que alguien quiere ganarse. Y ninguna de esas cosas son buenos motivos. Ni siquiera toda la Constitución de la República o el cumplimiento de alguna fecha valen la pena exponer la vida de un solo ciudadano. De hecho, el 24 de mayo igual podría irse el señor Moreno, quien creo que todos le deseamos un feliz retiro, o en donde sea que vaya a estar, si eso es en Nueva York o en La Tacunga, donde él finalmente vaya a pasar su retiro. Pero creo que sí es indispensable que las fuerzas políticas, viendo además los riesgos inminentes que tiene el proceso electoral, nos reconfiguremos seriamente en la necesidad de proteger la vida de los ciudadanos, dándole un espacio de tiempo a darnos más seguridad. Creo que esa tesis tuya, esa propuesta, en la práctica no va a tener ninguna acogida. Nadie se ha hecho eco de tu propuesta. Yo te comento que sí, dentro del COE, dentro del 911, dentro de las Fuerzas Armadas, he hablado con un montón de gente que está participando ahí y que está generando informes al respecto hacia las autoridades principales del gobierno. Yo sí creo que hay un poco de conciencia en el tema, que entiendo que hay presiones políticas. Y yo tendría mucha pena, después de las elecciones, tener que ver hacia atrás y decir, verán, tuve razón, qué pena que ustedes mataron a esta cantidad de gente. Yo no creo que hayan presiones políticas realmente, Pedro. Y te lo digo desde mi óptica, desde mi punto de vista. No creo que ganamos nada esperando, porque como bien dices, en un año vamos a tener lo mismo. Y este virus parece estar mutando. Vamos a tener que aprender a vivir con esta amenaza, quién sabe por cuánto tiempo. Quizás se nos venga una segunda ola mucho más peligrosa, si es que no está ya. Si es que no está ya. Entonces, esto puede llegar a estar peor incluso. Pero el país, la vida democrática del país, no se puede paralizar cuando sí se puede garantizar condiciones para que los electores voten con la mayor seguridad posible. Que no haya riesgo, no, siempre va a haber un riesgo. Hasta cuando estás en el ascensor vas a tener algún tipo de riesgo. Pero creo que si se maneja de una manera ordenada, se va a poder conseguir que la gente vote y les den el tiempo suficiente para que puedan votar y
no haya mayor inconveniente, porque si no, como te digo, postergamos hasta cuándo. Yo siento que sí, ese análisis que tú haces es válido, pero debería suceder en el ámbito del Consejo Nacional Electoral entre los representantes de los partidos políticos, porque no están obrando con sentido común, Alfonso. Estamos haciendo el cosa al apuro, yendo por lo más barato, no por lo más seguro. No por lo más barato, por lo que manda la Constitución. ¿La Constitución realmente qué tan importante es, Alfonso? La Constitución que tenemos en este instante. La si es que Constitución pone por delante realmente cosas que pueden no tener sentido. Estemos claros, el sistema que tenemos solo le sirve a los políticos, no le sirve a los ecuatorianos. Y tenemos que provocar la reflexión sobre esto. La Constitución, este mamotreto de Constitución que tenemos, este desastre de Constitución que tenemos, es la única que tenemos. Y tú como abogado sabes que la ley es la ley, nos guste o no nos guste. Y uno tiene que someterse a la ley. Y no puede decir, esta ley no me gusta, así que esta ley voy a tratar de no cumplirla. A ver, estamos en el Ecuador, Alfonso, en donde el 75% de las normas, simplemente por ser el 75% del total de normas, son incumplidas de manera reiterada. Pero tienes 17 millones de ciudadanos que debemos proteger. Que están sufriendo, no 17 millones, pero tenemos millones de personas que están en el desempleo, en el subempleo, que necesitan una solución para comenzar a comer o para seguir comiendo algo. Sin duda. ¿Quién ganaría las elecciones hoy, Entonces, Alfonso? Pedro, independientemente de quién ganaría, este país necesita tomar otro rumbo, porque el rumbo por el que vamos estamos yendo pésimo y cada vez peor. Y no hay visos de que se enderece el tema para apuntar a donde se debe apuntar para que el país comience a crecer y a generar empleo para poder generar demanda. Entonces, no estamos yendo por ahí. Necesitamos lo antes posible para preservar vida de personas, necesitamos que venga un gobierno que pueda cambiar esto. Yo creo que la esperanza de los ecuatorianos está en que venga un gobierno dispuesto diferente, a romper el sistema. Que venga un gobierno, un sistema, llámale como le quieras llamar, que cambie lo que tenemos ahora. Que cambie, porque como vamos, estamos pésimo. Entonces, entre morirse de hambre o morirse por el coronavirus, te garantizo que la gente prefiere morirse por el coronavirus, pero por lo menos ha hecho el intento de salir, correr el riesgo de contagiarse para poder llevar el pan de cada día a su casa. De acuerdo, pero el hecho de la supervivencia para la congrua subsistencia de las familias es distinto del riesgo que implica ir a votar. Porque todos estamos saliendo de nuestras casas a trabajar todos los días. Mercados. Fíjate tú entre todos van a hacer compras en el mercado todas las semanas. Los mercados están llenos. Y la gente necesita vender y la gente necesita comprar. Es así, pero no están expuestos todos a un evento electoral de 13 millones de participantes en un solo día. Desde el 16 de marzo hasta el 11 de noviembre de este año. Se levantaron varios estudios por parte de las ONGs dedicadas al control electoral, principalmente IDEA, el Instituto de la Democracia, que estudió 84 jurisdicciones en todo el mundo, entre las cuales casi todas, creo que 65, postergaron elecciones. Aquí, de hecho, se está observando el caso de Chile como una cosa relevante. Y en el caso de Chile, ellos postergaron su referéndum 7 meses. Y sus elecciones de alcaldes, que veo que ha mal informado inclusive nuestra propia autoridad electoral, acaban de absolver exclusivamente unas primarias con un 30% del padrón. Y de ese 30% del padrón tuvieron casi un 50% de abstencionismo. ¿Qué es lo que le pasaría a la democracia del Ecuador si de 13 millones de empadronados concurren a votar 6 millones? Y de esos 6 millones tienes un presidente electo con un 20%. ¿Qué tan legítimo para enfrentar una economía en las condiciones en las que está hoy el Ecuador? Es un presidente con 1.300.000 endosos. Con la misma legitimidad que si fueran a votar el doble, Pedro. Sería solo legalidad, Alfonso, ya no sería legitimidad. El que no quiera acercarse a votar, entonces se acerca a votar. El tema es que en el Ecuador el voto no es facultativo. No ahí, en el Ecuador el voto no es facultativo. Entonces no va a haber la falta de legitimidad, porque van a haber votos positivos lo suficientes como para que esa autoridad electa o esas autoridades electas tengan legitimidad. Pues. De hecho, si está menos de la mitad del padrón,
toda la jurisprudencia y toda la doctrina en materia electoral te señala que lo aconsejable sería resetear ese proceso electoral. Entonces, estamos exponiendo, más allá de que estamos poniendo en riesgo la vida de más de un ecuatoriano, que es suficiente motivo para considerar la postergación, estamos también poniendo en riesgo la posibilidad de que un cambio democrático, duradero, de largo plazo, que pueda cambiar este absurdo sistema en el cual vive hoy nuestro país, pueda cambiarse. Pedro, vamos a pasar este tema porque no nos vamos a poner de acuerdo y yo entiendo tu punto de vista y no lo comparto, pero obviamente lo respeto. Y te topé el tema porque tú lo has venido priorizando en tus estas y yo, a pesar de que lo has dicho en varios lados, quería que también aquí lo digas porque no comencé por ahí, me parece ya redundante porque yo lo he oído varias veces, pero quizá mucha gente de la que nos sigue no te había Yo solo escuchado. te añado un solo punto sobre ese tema, y es que ahora sé que hay muchos colectivos de jóvenes, los mismos que auspician, por ejemplo, temas como la protección de la naturaleza, que están empezando a ponerse en línea con la necesidad de postergar las elecciones. Sí, seguramente se puede armar un movimiento X, pero la Constitución manda algo y hay que cumplir, porque ¿quién sustituye al presidente de la República si no hay elecciones, Pedro? A partir del 24 de mayo, es ahí en donde podemos ver, ahí es donde vamos a conocer la verdadera madurez de los principales partidos políticos del Ecuador, porque es el momento de darles soluciones a nivel constitucional, con consultas a la Corte Constitucional y demás al tema. Estoy de acuerdo en que la participación ciudadana, la participación directa de los ecuatorianos a través de procesos de consulta permanentes deberían ser usados con más frecuencia. Pero, te repito, sobre este tema no nos vamos a poner de acuerdo. Lo has expuesto, creo que le hemos dedicado suficiente tiempo. Quisiera continuar con algunas cosas que he tomado nota. Pedro, el eje central, la línea central de un eventual gobierno tuyo, ¿cuál sería la línea central? Ok, son tres áreas centrales que realmente dependen obviamente de la economía, de una economía recuperada. Son la salud, la seguridad y la educación, orientadas a un Ecuador que piensa en la agroexportación, la agroindustria, decimos nosotros, una agroindustria que no implica solamente el agro o la ganadería por sí mismo, sino todas las actividades que implican el uso de nuestra infraestructura en el agro, para poder producir servicios hoteleros, turismo receptivo. ¿Cómo, Pedro? Primero comenzamos de nuestro primer punto. De hecho, el plan se resume en petróleo, liquidez, y el tercero es la agroindustria. Al primero, al que denominamos petróleo, implica la duplicación de nuestro producto exportable en un periodo muy corto, de 10 meses. ¿Cómo, Pedro? Primero, reorganizando los contratos existentes sobre servicios. Los contratos existentes, son varias partes. Uno, reorganizar los contratos existentes. Dos, habilitar en participación la reapertura de pozos que no están funcionando. Tercero, incorporar el otro 50% de pozos en los que tenemos reservas en nivel 3D, que se llama, o reservas completas, en los que no se ha hecho nada simplemente por corrupción de los funcionarios políticos. Pero estos tres primeros, antes de ir a los nuevos bloques... Perdón, Pedro. Yo tengo aquí que hacerte una pausa porque yo creo que si la entidad estatal responsable de hacer exploración, extracción de petróleo, no lo ha hecho, es porque también Petroecuador se ha convertido en una caja chica del Ministerio de Finanzas y le ha sacado los recursos que necesitan para hacer ese trabajo precisamente. Bueno, yo sueño con un país le quitas las herramientas con las que pueden trabajar y le quitas el personal con el que pueden trabajar para hacer eso. Bueno, nuestra posición como un movimiento republicano de centro implica que en algún momento el Ecuador no tenga empresas como Estado, ninguna empresa estatal, incluyendo la de petróleos, que es como una especie de tabú que tenga que ser una empresa estatal. En realidad, Petroecuador y Petroamazonas, divididas y ahora por volver a juntarse, en realidad son una mala manera de pensar que tenemos una empresa, porque estas son en realidad unas dependencias del ministerio.
son como unas subsecretarías, unas jefaturas, a las que les han puesto en la puerta el nombre de empresa, pero son manejadas, como tú bien has señalado, por un Estado que les trata como que fueran el monedero para el gasto de diario. La manera de romper eso en realidad es justamente hacer la reorganización de contratos, para que no haya discrecionalidad, de nuevo, el tema de la contratación, en la manera de producir. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se utiliza hoy y lo que nosotros pensamos hacer? Hoy por hoy, un funcionario tiene una chequera con la que compra servicios para producir petróleo. Pero ojo, lo que nos interesa es producir petróleo, no comprar servicios para producir petróleo. ¿Qué es lo que pasa cuando está disponible esta chequera? Muchos está en el intermedio, precisamente. Y yo lo que te digo es que hay mejor negocio y más grande como nosotros proponemos, solo que no para los funcionarios. Claro, con eso te evitas un paso obligado para la corrupción. Exactamente. Además, mi abuelita decía que la plata propia tiene terminales nerviosas, porque la plata propia duele, la plata ajena no duele. Entonces, te consigues una empresa que a lo que se dedica es a producir eficazmente, respetando las normas ambientales, porque tiene que responder a accionistas en bolsa de valores, te cumple la ley, te paga los impuestos, pero además produce barato, dejando un margen sobre la mesa que es el que nuestra economía necesita para ponerse rápidamente de pie. Esas empresas andan por el mundo ávidas de invertir en petróleo. La pandemia nos ha enseñado algo que no sabíamos en la industria antes, y es cómo proyectar el comportamiento del consumo de una manera diferente. Okay, entonces, tu planteamiento con el tema económico es optimizar ingresos, aumentar masivamente los ingresos en 10 meses. ¿En 10 meses? En 10 meses. En 10 meses. Tenemos, digamos así, prefijados los procesos concursales, el modo de promoción de esos procesos y la manera de contratar para hacerlo muy rápido. Y ojalá, si no llegamos nosotros, quien llegue pueda hacer uso de esas herramientas. Pero para eso no vas a necesitar hacer una reforma constitucional. Ni legal siquiera. Ni legal siquiera. Verás, el Ecuador en 2018 ya volvió a licitar campos en el modelo de participación. Esas cosas curiosas e inesperadas que sucedieron y de pronto no están en el ojo de la luz pública. Y de hecho en enero del 2021 ya están entrando inversiones a los campos que tienen contratos de participación. Claro que hicieron un puñado chiquito de contratos solo para probar cómo se veía. Y recién eso va a empezar a funcionar. Y se demoraron un año en un proceso de concurso que debía durar 2 semanas. Colombia está sacando ese tipo de campos también ahora otra vez. Y son 8 días de proceso. ¿Y por qué se demora tan poco? Porque la información de lo que existe y cómo se debe explotar ya está disponible. Claro. Es solo cuestión de abrir un databank, un banco de información y poner las reglas en las que van a cotizarte las empresas que quieren venir a invertir. No es más que eso. Bueno, si ojalá fuera así de fácil, pero en todo caso la intención es... El año pasado yo lo he visto en Colombia. La de ir a eso, ¿no? En Colombia y en Perú lo he visto los últimos 8 o 10 años, ya que pasa todos los años. Nosotros estamos atrás de nuevo en este tema. ¿Por qué? Porque el Estado es el comienzo y el fin de todas las cosas. Y no hacemos que asuma su rol, que es el de dar certeza y permitirle a los privados jugar el suyo, que es correr riesgos. Correcto. Ese es una de los ejes de tu plan de gobierno. El segundo, una vez que esto empiece a marchar, se va a notar que realmente podemos otorgarle resultados a la economía rápidamente y pensamos abrir las fronteras del sistema financiero para bancos de otras jurisdicciones. Así de claro y plenario. En el Ecuador hay muy pocos bancos, Alfonso, y es una de las razones por las que los costos y las tasas que tenemos son tan altos. Y además, otra de las razones por las que el sistema financiero se ve abocado a tener unos fondos de liquidez, de reserva, por prudencia, obviamente, es lógico, tan altos. Y es porque se distribuyen el riesgo entre pocos stakeholders, como dicen los gringos. Hay pocos que asumen el riesgo, por lo cual lo prudente para proteger a los usuarios es tener unos márgenes de seguridad más altos. Pero cuando la economía es mala, como nos sucede en recesión, como pasa en la pandemia, es necesario mantener ese margen más alto. ¿Y cuál es el efecto? Hay menos plata prestada a los clientes que necesitan dinero. Para romper eso, tienes que traer competidores nuevos al mercado. Yo sé que no le gusta a todo el mundo la idea, tengo amigos que son banqueros y me dicen, dale suave con ese tema, pero lamentablemente es necesario. Es tal vez una oportunidad adicional para el Ecuador abrir los mercados financieros en ese No sentido. solamente abrir los mercados financieros, sino que en un país en donde toda la actividad bancaria está regulada por el Estado te fija cuánto puede ser tu margen de intermediación financiera, el Estado te fija cuál es el costo de los servicios que ofrece el banco, entonces
no debe ser muy difícil para mucha gente intervenir en esas áreas con influencias, etcétera, te voy a contar para una cosa conseguir de esto y obviamente pues tener una especie de oligopolio aquí, ¿no? Verás, en términos legales, el Ecuador ya está más o menos abierto a que vengan los bancos de fuera. De hecho, al menos 2 de los bancos en el sistema que tienen mejores índices en azul, o sea, los que les va mejor, tienen capitales de extranjeros, son básicamente bancos de extranjeros. No voy a decir los nombres porque es de hacerles mención gratuita, pero hay 2 y de hecho les va muy bien. El tema es, como hace unos 4 o 5 meses hablé con un parlamentario británico de la Cámara Alta, un tipo que es un lord, muy interesante, que es un especialista en temas de cómo mover capitales del Commonwealth hacia el resto del mundo, un especialista desde el otro lado de la mesa, digamos, cómo hacer para invertir fuera del sistema de ellos. Y ellos buscan países como el Ecuador, en donde existen estos agentes confiables de mercado. El Ecuador es bien visto como un potencial destino de nuevos bancos, pero todos tienen el miedo de saber quiénes son los socios locales, claro, que son menos permeables a los cambios políticos. Por supuesto. Y lo chistoso es que por eso no vienen. Es muy que simple. Ahorita pueden venir, nadie les impide venir. Realmente son los socios locales. Y ese es el punto exactamente, porque esto es una cosa que antes de proponerlo lo vimos de cerca. Lo que les preocupa es que las señales políticas de los intervinientes en el mercado, de los accionistas principales de los bancos, es como hacerles a un lado. Entonces, por un lado se acepta el discurso de la competencia y de la inversión, pero cuando llega la hora de decir, ve, qué interesante tu banco, yo también quiero entrar a ese mercado, se les daña el teléfono. Y esa es una actitud que hay que romper. El Estado puede asistir en esto. Bueno, comenzando por el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Eso hay que apagar totalmente. Aquí hay que quitarse el chip de que, por ejemplo, hay un candidato que basa su campaña en decir que va a traer el capital que los ecuatorianos tienen afuera. ¿Y cómo lo va a hacer, pues? Nos empezará dando el ejemplo no hablen pendejadas, por favor. De pronto empezará enseñándonos cómo el jefe de él viene trayendo los capitales de él, no sé cómo. Sí, o sea, cuando un ecuatoriano invierte afuera, es un mal ecuatoriano, es un mal ciudadano. Sí. Pero estamos todos los días mendigando que de otro país venga a invertir acá. Entonces, ese es un traidor a su país. Bueno, ese es el discurso cansino de la mafia para justificar la necesidad que tienen de apropiarse de todo lo ajeno. Porque eso es, y no hay otra cosa que eso. Eso es, otro elemento adicional es una reforma laboral. Para ir un poco a un tema más político, menos técnico, un poco más en lo electoral. ¿Tú estás de acuerdo con que el Estado financie a los partidos políticos durante la campaña? No, de hecho es una de las causas que nosotros venimos apoyando desde hace 5 años. Nos parece que el hecho de que el Estado financie la promoción de las personas, porque al final no son de las organizaciones políticas, porque ninguna lo utiliza realmente, salvo 2 partidos que hemos visto a nivel nacional de alguna manera para hacer formación de cuadros, la mayoría se feria de plata, la utilizan para plata de bolsillo personal. Nosotros lo que vamos a hacer en esta campaña, nosotros no tenemos candidatos asambleístas. Usar como plata de bolsillo, Pedro. Verás, durante este periodo me han explicado las 20 maneras que tienen para hacer mal uso de las cosas. Un montón de gente te ofrecen asesoría para eso. Sí hay formas, pero no es que el CNE te entrega dinero. O sea, yo sí quiero dejarlo claro. Te dan, yo le digo, te dan cupos. Unos cupos, unos bonos, unos billetes de monopolio que terminan no pagándoles a los medios de comunicación hasta 2 procesos electorales después. Claro, el CNE no paga. El CNE no paga, pero el candidato inmoral va y tranza con el dueño de una radio y dice, ¿sabes qué? Yo voy a poner el 50% de mi presupuesto en tu radio, pero me devuelves el 50%. Hace un cambalache. ¿No es cierto? Claro. Eso es muy fácil para hacer. Lo que pasa es que, como tú bien dices, el CNE no paga nunca. No paga nunca a los medios. Para los medios no es buen negocio usar estos vales del CNE. Y te lo digo porque conozco muchos medios de comunicación a los que deben años, pero que no les han pagado. Nosotros tenemos una propuesta respecto a esto puntualmente, que de hecho aporta también en la lucha contra la corrupción, y es permitir que en el sistema electoral
solo puedan aportar a las campañas. Primero, que el Estado no aporte. Segundo, que lo hagan contribuyentes que están al día con el pago de todos sus impuestos. Tercero, lo hagan de una manera transparente a la luz pública y no sean imputables o criticables por el hecho de apoyar a candidatos, a líderes sociales o gentes de opinión que comulgan con las posiciones, las industrias que ellos mismos promueven. El juego de la política, de hecho, es un juego de intereses que debería ser transparente. Si yo soy un candidato que defiende a los animales y los animalistas, los veterinarios, los criadores de animalitos quieren ponerle plata a mi partido político, pues es algo decente. Lo que estaría mal es que, claro, ellos me pongan plata y yo el día de mañana... Plata, mala vida, y que tú te robes la plata, además. Exactamente. Pero esto sí puede reformarse y de hecho creo que ayudaría mucho. Primero, a que no haya tantos partidos políticos. Segundo, a que se puedan formar servidores públicos con una continuidad más deseable. Tercero, que la gente no tenga vergüenza de aportar a las campañas, porque hay gente, y tú debes haber visto a lo largo de tu vida, que dice, sí te apoyo, pero en chiquis más o menos. Y eso tampoco está bien. Pero todo el tiempo. Y además, hay mucha gente que te ofrece apoyo, pero en efectivo. Entonces entras a la máquina de lavado de dinero sin darte cuenta de pronto. Entonces no puedes hacer esas cosas. Por eso para nosotros, nuestra campaña vas a ver que es creativa, es noticiosa. ¿Tú vas a usar los recursos que te va a dar el CNE? Verás, primero nosotros empezamos ahorita a diseñar un fideicomiso para tratar de devolver lo que se usa en nosotros para el proceso de vacunación. Segundo, nuestra campaña... O sea, no vas a usar esos recursos. No vamos a usar para promoverle al Pedro Freire y al Byron Solís realmente. Creo que con eso me has respondido. Pero hay cosas que vamos a promover. Eso sí, estemos claros, que es incluso el uso responsable de esos recursos a través de mecanismos como una necesaria reforma al Código de la Democracia sobre el uso de esos recursos. Pedro, ¿cuál es tu opinión o tu posición frente a la iniciativa ciudadana para hacer 3 cambios en la Constitución, esta organización que se llama Comité o Comisión para la Institucionalización Democrática? Liderada por Pablito Dávila. Liderada por Pablo Dávila, que tiene 3 propuestas, una de las cuales parece ya la Asamblea pretende negarle a una comisión, pretende negarle al Pleno la posibilidad siquiera de discutir esto. Bueno, yo suscribo, de hecho, la iniciativa de... ¿Tú estás de acuerdo con las 3 propuestas? Creo que son insuficientes. Me parece que hay muchas cosas más que debieron incluirse. Yo no soy gradualista en las cosas. Me parece que cuando las cosas tienen que cambiar es mejor cambiarlas de un tajo. Y creo que en el caso de nuestra Constitución, ese intento de ganar terreno en una movida de ajedrez de este tamaño es insuficiente para lo que necesitamos hacer. Pero no por eso estoy en desacuerdo con que es necesario intentarlo. Definitivamente la actual Constitución amerita ser decapitada y sustituida por cualquiera que haya habido antes. Pues cualquiera es mejor, pues. Es que, claro, obviamente que cualquiera es mejor. La del 98 se la puede reformar, que es una Constitución que fue hecha en época en donde el Ecuador estaba en una verdadera crisis económica y que se necesitaba que el país produzca más. Entonces fue una Constitución orientada al crecimiento. Al crecimiento. Esta Constitución de Montecristi fue hecha en la abundancia. Entonces fue hecha para que al amparo de declaraciones constitucionales se otorguen una cantidad de derechos que no hay con qué financiarlos. Entonces que quedan en meros enunciados en la Constitución, claro, que no se pueden practicar. El inmisericordia asistencialismo de la Constitución de Montecristi es simplemente la consagración del populismo al nivel de norma constitucional, porque es el compendio yo digo, es la lista de todas las cosas que quieres. Anote todo lo que quiera y a eso empástele y hágale Constitución, pero anda a ver quién te da. Entonces nuestra nación pierde la posibilidad de integrarse de una manera razonable en un futuro en el que puede confiar, porque lo que tiene es un documento que le dice cosas en las que no puede confiar. ¿Y cómo vamos a una reforma, a un cambio de Constitución? ¿Cuál es, en tu opinión, la vía para hacerlo? En mi opinión, se puede organizar el poder constituyente de una manera diferente. No necesitamos gastarnos un año en Montecristi, levantar mausoleos a nadie, de estar en la tele todo el día oyendo las peleas domésticas entre el gran hermano y el hermano menor. Entonces, no necesitamos nada de eso.
Comisiones de juristas, de expertos ecuatorianos alrededor de todo el mundo han ayudado a otros países, han asistido a recuperarse de guerras civiles completas y a reformular todos sus sistemas económicos y constitucionales. Podemos hacerlo con ecuatorianos a la cabeza. Podemos tener juristas asistentes de otros países también que nos pueden ayudar. Haces una lo que se hizo en el año 77, entonces. Se puede hacer, y de hecho con mejores condiciones, porque hoy la tecnología nos permitiría hacer ese proceso en muy pocos días. Porque según la actual Constitución, para hacerlo habría que hacer un referéndum y luego llamar a una asamblea constituyente cuyos candidatos ofrecen una cosa y luego van y a nombre del pueblo hacen todo lo contrario de lo que el pueblo quiere. Entonces, nunca sabes de una asamblea constituyente si sale pato o gallareta. Entonces, es incierto los resultados que te pueda votar una asamblea constituyente. Por eso para mí yo es necesario coincido con la organización del poder constituyente no tiene que ser a través de una asamblea, porque entonces todo el mundo va y quiere poner su colaboración, pues su parrafito. Termina describiendo una cosa muy multicolor, pero muy inútil. Correcto, coincido plenamente con ese criterio y creo que al pueblo se le debe poner a escoger entre dos opciones. Esa es una manera que sí puede ser, pero el consenso entre fuerzas políticas es previo. Tiene que ser de cara a la luz pública y basada en el sentido común. Tú debes haber tenido 7 u 8 años cuando se hizo el referéndum para decidir con qué constitución regresaba el Ecuador a la democracia cuando terminó la dictadura. Y ahí lo que se hizo es que la propia dictadura organizó dos grupos de gente. El uno para que analicen y modifiquen la Constitución del año 45, que esa comisión fue presidida por el doctor Marcelo Santos Vera, y la otra comisión que redactaba una nueva Constitución que fue presidida por el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Entonces, esas dos constituciones se pusieron en un referéndum para que el país decida cuál constitución va a regir los destinos del país en un régimen democrático. Entonces fueron comisiones armadas por gente valiosa, todos ellos, no puedo desmerecer a nadie, y salieron dos propuestas que cualquiera de las dos hubiera sido mucho mejor que lo que tenemos ahora. Y la más antigua mejor todavía, en mi opinión, te contaré. Tengo dos temas que no puedo dejar pasar por alto. El uno, ¿qué pasa con el IES? ¿Qué solución se le puede dar al IES? Primero al IES hay que devolverle su plata. Pues, o sea, una de las cosas principales dentro del plan económico, en ese momento que nosotros llamamos liquidez después del petróleo, es necesario devolverle al IES toda la plata que, no digamos si han malversado o no han malversado, digamos que han distraído de donde debería estar. Un país... Se han robado. ¿Por qué? Porque eso, dejémosle ese elemento para el tema, es para el tema judicial. Pero vamos a la parte... Pues se han robado. Sí. ¿De quién es la plata? De los aportantes, de los pensionistas, de los que estamos... Yo estoy desde los 18 años, de los aportantes, de estar igual. Pedro, de los aportantes. Estamos metiendo ahí con la esperanza algún día jubilarnos. ¿Tú tienes algún documento que te diga cuánto tienes, en qué se ha gastado tu plata? El 20% de lo que tú recibes de sueldo, de lo que el ecuatoriano paga de sueldo, una quinta parte de todo lo que ha ganado en su vida está entregado al IES. 500 millones de dólares al mes. Al mes. Al mes. Que pueden servir para generar mucho desarrollo en el país. Se fue acumulando y el gobierno, pensando que el IES es de él, que es del Estado, le mete mano cuando le da la gana y decide cuándo le paga y cuándo no le paga, sin importarle si las obligaciones que el IES tiene con los dueños de la plata se pueden cumplir o no. Claro. Y sabes que hay una cosa muy interesante, sobre todo el mundo... Cuando se piensa, por ejemplo, en los acuerdos con nuestros acreedores internacionales, con los multilaterales sobre todo el mundo se enfoca en si sí se suben o no se suben unos determinados impuestos. Pero en realidad el multilateral es como un banco, es como el banco que tienes tú para tu familia. Es un servicio que tienes. Si el banco te ve que estás en orden con tus cuentas, te trata mejor, te facilita las cosas. Si ve que te está yendo mal, que estás con deudas por todo lado, tiene que ser cuidadoso, tiene que ser cauteloso. Una de las mejores señales que un país le puede dar a un multilateral es ser correcto con el sistema de pensiones de sus ciudadanos. ¿Sabes cuánta plata nos podemos dar? ¿Cómo, Pedro? ¿Cómo? Después de 10 meses, con plata sobre la mesa, coges una parte del dinero que tienes y le devuelves un primer bache de 3.600 millones al ¿Cuánto IES. dinero crees tú que se podría obtener
después de 10 meses. Libres, 10 meses libres de polvo y propones. paja, 7.000 millones de dólares. Propios del Ecuador, no comprometidos con obligaciones con terceros. Es plata nuestra. El hecho de que nuestro país esté quebrado no quiere decir que no puede trabajar, que no puede ponerse de pie de nuevo, que no puede salir y vender como cualquier persona que puede estar mal económicamente endeudado y puede producir quebrado algo no más. está ilíquido, pero quebrado no está, porque tiene riquezas enormes, ¿verdad? Sí, pero el tema es que no tenemos ese dinero que hoy necesitamos para poder atender nuestra economía interna. La cadena de pagos interna está virtualmente rota. Está roto. A todo el mundo debe Y a peor todo el aún con la mundo. pandemia. Es una cosa terrible. Y hacia afuera funciona igual. Entonces, si queremos recuperar esto, tenemos que tener dinero propio. Y el Estado es el que tiene que acudir al rescate de la economía con ese dinero propio. No podemos pedirle que esta plata salga de la plata de los exportadores. Tienes provincias que sí han podido seguir exportando, empresas que han seguido funcionando, que de hecho casi no han despedido gente. A esos no les puedes ir y cortarles un pedazo para tratar de levantar la economía. Eso es un suicidio en el largo plazo. Nadie gana, todos pierden. Exactamente. Entonces, de esta plata, una de las señales que nos ayuda a no tener que ni pensar en subir impuestos es devolverle la plata al IES. Porque es una señal de institucionalidad que la República le puede dar a sus acreedores. Hay que devolverle el IES, en mi opinión, a los dueños. Y el Sí. Estado tiene que sacar las manos de donde no le corresponde. Definitivamente, y además del Estado lo que sí tiene que hacer es provocar un mayor número de afiliados para que Por el supuesto, principio de solidaridad funcione horizontal e intergeneracionalmente de una manera racional. Correcto, Pedro. Me he pasado de largo el tiempo previsto para esta entrevista. Las entrevistas, por más interesantes que sean, llegan a un punto en donde la gente ya no las sigue viendo. Entonces, antes de terminar, si quieres dar algún mensaje a quienes nos escuchan, a las órdenes. Bueno, quiero agradecerte por el espacio a ti, Alfonso, y a todos amigos que nos han generosamente regalado un momento de su tiempo para escuchar esta conversación. Quiero decirles que yo, al igual que todos ustedes, al igual que ti, ecuatoriano que ves este espacio, soy un desencantado del sistema político y mi presencia aquí es por responsabilidad. Yo te pido que en estas elecciones reflexiones tu voto, pidas saber con qué dinero te ofrecen las cosas y te pido que en esta elección votes por ti. Vota por ti, amigo, Ecuador te necesita. Bien, amigos, con esto hemos concluido esta entrevista. Les recuerdo, esta entrevista se difunde por Ecuador en Vivo, en su página web, en su portal web, en su canal de Facebook, ecuadorenvivo.com, y en el canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV. Van a encontrar todo este contenido.